Los ciudadanos están hastiados de la propagación del miedo, del odio, del resentimiento. Durante 36 años viviendo de una u otra manera la guerra. 27 de junio de 2017 deberemos recordarlo los colombianos como el día que acabaron 53 años de conflicto armado, que dejaron 220.000 muertes fatales y 8 millones de víctimas. Hoy eso ha terminado para fortuna de los colombianos. Yo no veo a un país que haya celebrado con emoción, con entusiasmo, la llegada de una nueva nación en paz. ¿Usted la vio? Es muy paradójico, Yamid. Este país urbano, yo diría bogotano, está rabioso y enfurecido en un debate estéril. Pero la verdad tengo que decirle que en 3 meses de vicepresidente he visitado 17 departamentos del país, 26 municipios y realmente en las regiones donde se vivió el conflicto armado, los ciudadanos sí son otros. Son ciudadanos llenos de esperanza, que empiezan a perder el miedo a la guerra. Y son ciudadanos que dejaron de constatar que la muerte realmente los acechaba. Lo que ha significado para las Fuerzas Armadas colombianas no ver los pabellones de los hospitales militares llenos de lesionados y heridos. Yamid, déjeme decirle algo. Durante mis 5 años como director, cada 36 horas mataron a un policía en Colombia. Y frente a esa barbarie, yo no escuché a esta dirigencia que hoy está nerviosa porque no hay muertos acompañarme a mí en esas exequias. Hoy me pregunto, ¿dónde estaban? Si les preocupaba tanto la guerra, ¿por qué no nos acompañaron en ese momento? Hoy están más preocupados de la guerra que de la paz y me pregunto, ¿será que están inconformes con que estemos registrando la tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años? ¿Están inconformes porque el secuestro está en su mínimo histórico desde que tenemos estadísticas? ¿Están inconformes porque en el año 2006, para señalarle un solo ejemplo, minas antipersonas produjeron 1.200 víctimas y este año llevamos 15, todavía son muchas, pero de 1.200 a 15 hay una diferencia sustancial? Tenemos un horizonte despejado para construir un país realmente donde la muerte no sea parte de la solución de los colombianos. Usted se refiere claramente al Centro Democrático. Me refiero, digamos, entre otros a ellos, pero hay un discurso que realmente está muy lleno de odio. ¿Discurso de quién, señor vicepresidente? Pues de los líderes que, por ejemplo, para sentarse a debatir, la fórmula es comenzar a descalificar e insultar y luego a desinformar. En el caso específico de quienes piensan así, abrir puertas a la reconciliación. O sea, ¿qué adjudica estas actitudes del expresidente Uribe en general de todos los senadores del Centro Democrático y de sus representantes? En el pasado, los procesos de paz no los presentaban como hechos cumplidos, sino había discusiones alrededor de las decisiones que tomaba un presidente para firmar un acuerdo, como por ejemplo el que se firmó con Justicia y Paz para desmovilizar los paramilitares. Yo no recuerdo estas discusiones con ese proceso. 53 años de conflicto armado llevaron a la política a refugiarse en el miedo como el movilizador electoral. Bastaba, digamos, con reconocer la amenaza, identificar el miedo que producía y a partir de la propagación del miedo obtener el consenso político para ganar una elección. Hoy ese paradigma se quebró y hoy realmente sin conflicto armado propagar el miedo primero es un gran error y es injusto con los ciudadanos y reemplazarlo por un discurso de esperanza, de confianza, de construcción de una nueva nación le está resultando difícil a algunos sectores. Los ciudadanos están hastiados de la propagación del miedo, del odio, del resentimiento. Y recurro particularmente al mensaje de las víctimas. Estando en La Habana, Yamil, yo pensé que lo más difícil para llegar a un acuerdo de justicia transicional, donde hay un equilibrio de justicia y paz, era entendernos con las víctimas. Resulta que las víctimas han sido excepcionalmente generosas y ya nos han dicho reiteradamente, con palabras y con hechos, que están dispuestas a perdonar y a reconciliarse. Quienes estuvieron en otra posición y no son víctimas directas, obran con rabia y francamente no lo entiendo. ¿Qué opina de la política colombiana ahora que la está viviendo? El debate político gira alrededor o de la mecánica política electoral o gira alrededor de prevenciones y de miedos como este de que hacer la paz será el fin de Colombia. Esa propagación de esa idea realmente hace un daño enorme. Y noto que a la política le falta sensibilidad. Esta manera fría, como las grandes ciudades recibieron la entrega de las armas de las FARC, ¿qué origen tiene esa pasividad, esa frialdad? Las ciudades empezaron a percibir el conflicto armado desde la distancia. Era una guerra en la profundidad de una selva entre policías, soldados y guerrilleros. Pero la verdad, hace muchos años que las ciudades, las grandes capitales, realmente entraron en una especie de zona de confort frente al conflicto. Y para muchos ciudadanos de estas grandes ciudades, nosotros, y ahí me incluyo personalmente como responsable, hemos sido incapaces de transmitirle a esos ciudadanos urbanos que también para ellos hay dividendos de la paz. Los dividendos de la paz no son solamente para quienes padecieron el conflicto en esa Colombia rural. También aquí hay dividendos ya de la paz. Presidente Santos. Un estadista para la historia. Timochenko. Que la palabra sea su única arma. Presidente Uribe. Que la palabra esté basada en verdad.